Soy el doctor Oscar González, docente de la materia Realidad Social Latinoamericana y Derecho, cátedra del doctor Pedro Tomá. Bueno, vamos a iniciar la clase que corresponde al bloque 3 de lo que corresponde a los componentes políticos, la unidad 1, el periodo de 1960 a 1990, luchas sociales y dictaduras. En este caso vamos a ver la unidad que corresponde a los procesos de democratización. Bueno, mediante esta modalidad, esperemos que les sea de utilidad. Vamos así brevemente a iniciarle esta clase. Vamos a comenzar con el tema de retorno a la democracia, hablando que a partir de 1979, año del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, las dictaduras militares latinoamericanas comenzaron a ceder el paso a los gobiernos que constituyeron la transición hacia la democracia. La gran mayoría de los pueblos latinoamericanos lograron reducir la intervención de los militares en sus gobiernos durante las dos últimas décadas del siglo XX. En 1979, además del gobierno de la Junta Revolucionaria Sandinista en Nicaragua, también se inicia un proceso democrático en Ecuador con Jaime Roldós Aguilera en 1980. En el año 1981 en Perú asume la presidencia Belaúnde Terry, donde también va a iniciarse el proceso democrático. Lo mismo ocurre en Honduras en 1982, donde se transfiere el poder a los civiles. En ese mismo año en Bolivia va a asumir a Hernán Siles Suazo, que comienza un periodo democrático. Ya en 1983 va a ocurrir este proceso de cambio en la República Argentina, donde ganan los comicios, las elecciones el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, luego de una cruenta dictadura militar que fue desde el año 1976 al momento de las elecciones. En 1984, en El Salvador, va a asumir el gobierno democrático Duarte. También ocurre lo mismo en Nicaragua, donde asume como presidente, luego de elecciones libres, Daniel Ortega. Vamos a Haití en 1990, donde también va a concluir un periodo de una larga dictadura llevada adelante por Duvalier, que duró desde 1957 hasta 1971, y luego otro periodo de 1971 a 1986, y luego hasta 1990 va a tener otras dictaduras que va a concluir en ese año, en 1990, con el triunfo del sacerdote Jean Bertrand Arístides, quien va a asumir la presidencia. Este proceso también se da en 1990 en Chile, donde asume Patricio Aylwin la presidencia de la nación. Podemos también ver qué ocurre en Brasil en 1985, donde va a iniciar el proceso democrático José Sarney. También en ese mismo año en Uruguay se produce la transición de la dictadura militar a un gobierno democrático, donde asume como presidente Sanguinetti. Otro de los casos también va a ser Paraguay, que luego de una larga dictadura militar llevada adelante por el general Alfredo Stroessner, va a concluir con un golpe de Estado, donde va a asumir Rodríguez Pedotti en 1989 y va a iniciar el proceso de democratización.
Bueno, y así se va dando en todo este proceso de cambio en toda América Latina. Pero tenemos que analizar cuáles fueron las causas por las cuales se produjo el cambio de régimen de gobiernos militares a lo largo de gran parte de América Latina, o sea, los gobiernos dictatoriales a los gobiernos democráticos. Entendemos y sabemos que en los periodos donde los gobiernos o el gobierno de los Estados Unidos, en periodos, por ejemplo, llevado adelante por Ronald Reagan desde 1981 a 1989, George Bush desde 1989 a 1993, y George W. Bush hijo desde 2001 al 2009, donde estos sistemas de gobiernos llevaron adelante un proceso netamente intervencionista. Pero ya se va a iniciar un cambio con los gobiernos de Jimmy Carter de 1977 y 1981. Lo mismo ocurre con el gobierno de Bill Clinton desde 1993 al 2001. Quienes ofrecieron una imagen más diplomática y menos intervencionista que otras administraciones de los Estados Unidos. Y este se da en esos periodos donde comienza, o sea, con anterioridad los otros gobiernos apoyaban decididamente a las dictaduras militares. Y estos procesos se va a revertir con los gobiernos los gobiernos demócratas que va a tener Estados Unidos. Como decíamos antes, para entender cuáles fueron las causas, podemos enumerar. Por ejemplo, vamos a enumerar como punto 1 que la porción de la ciudadanía de cada país que apoyó los golpes de Estado tomó conciencia de que las dictaduras militares no eran una solución para los problemas económicos de cada una de esas naciones, sino por el contrario, la situación económica empeoró. El punto 2, podemos decir que los sectores de la población que querían modificar la situación mediante la participación sabían que con el sistema dictatorial era imposible. Sabían que solo podían participar si la forma de gobierno era la democrática. En el punto 3, podemos decir que en esto se analiza que los ciudadanos que habían sufrido las dictaduras en silencios, los opositores que mediante la lucha o dentro del país o en el exilio participaron activamente para recuperar la democracia. También tuvo gran injerencia en los organismos de derechos humanos, podríamos enumerarlo como el número 4, la injerencia de los organismos de derechos humanos que denunciaron durante años los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras. Vieron reconocida su actuación en el exterior, lo que posibilitó la transición democrática. 5. Acá podemos mencionar también que los partidos políticos, que si bien algunos habían apoyado pasiva o activamente los golpes, vieron el horror generado por las dictaduras. De esta manera comenzaron a optar por impulsar la transición, impulsar la reorganización de los partidos políticos para que de esa manera se logre el cambio, o sea, la transición democrática. También podemos enumerarlo como el punto 6, que las naciones acreedoras han tenido gran injerencia, estas que habían otorgado créditos a las dictaduras militares. Acuérdense que habíamos hablado de los famosos créditos blandos que se otorgaron a estas dictaduras, donde los distintos gobiernos se habían endeudado terriblemente, o sea, haciendo impagable su deuda externa.
Estas veían que las dictaduras militares estaban muy desprestigiadas y que ellos necesitaban de alguna manera cobrar sus créditos. Por lo tanto, apoyaron abiertamente el retorno a la democracia. Para que con los gobiernos democráticos, estos organismos crediticios pudieran impulsar medidas que pudiera ser efectiva el cobro de sus acreencias. En caso de la República Argentina, la cuestión de la impunidad de los militares durante la Guerra Sucia, las Fuerzas Armadas, totalmente desprestigiadas por la debacle económica, sabemos que tuvo un crecimiento impresionante la deuda externa en la República Argentina, fueron también humillados por el caso o por el episodio de la Guerra de las Malvinas en 1982, donde las fuerzas militares intentan recuperar el archipiélago por medio de la fuerza. Su saldo fue un fracaso estrepitoso, es decir, habían fracasado en el aspecto económico y habían fracasado en su aspecto profesional como militares, perdiendo una guerra en la cual se cobró muchas vidas. El presidente en ese momento, Galtieri, luego del desastre de la Guerra de las Malvinas, fue sustituido por el general Vignone, quien al asumir prometió una vuelta al orden democrático. De hecho, comenzaron toda la actividad política y el 30 de octubre de 1983, por mayoría absoluta, gana las elecciones el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Bueno, su gobierno obviamente fue fuertemente presionado por los militares, y durante su gobierno se formó lo que se denominó la CONADEP. Es la comisión creada para investigar todos los delitos cometidos por los militares. También la desaparición forzada de personas. Acá durante su gobierno se juzgó a la Junta Militar y en 1985 se abrió el proceso a 9 jefes militares acusados de haber cometido 711 casos de violación de derechos humanos. En un tribunal federal que luego de 3 meses y medio se condenó al general Jorge Rafael Videla, presidente de facto entre 1976 y 1981, y al general Viola, presidente en el periodo de 1981, a una pena de 17 años de cárcel. Ya el 5 de diciembre de 1986 se dictó una ley denominada de punto final, donde se declaraba el momento de la reconciliación entre los civiles y militares. Obviamente esta ley fue bien recibida por los militares y muy criticada por los familiares de los desaparecidos durante la dictadura militar. También acá podemos mencionar otro, como dato para que tengan, el caso de Chile, que en 1983, después de 10 años del golpe militar contra Salvador Allende, tenían la impresión, o sea, sus ciudadanos tenían la impresión de que su situación económica era peor
desde el inicio de 1973. Entonces, aquí en Chile se va a iniciar un periodo de protesta contra el régimen de Pinochet. O sea, desde 1983 en adelante comienza todo un proceso de protesta contra el régimen, donde comienza a endurecerse el sistema, y en 1986 reinstaura el estado de sitio, para luego abrirlo en 1987, donde comienza a flexibilizarse. Se autoriza el regreso de los exiliados, y ya en 1989 se unen los distintos partidos políticos en la puja por el gobierno, donde se unen los partidos políticos de izquierda y del centro para apoyar la candidatura de Patricio Aylwin, que en 1990 va a ganar las elecciones y va a asumir la presidencia de Chile, donde de esta manera comienza todo el proceso democrático hasta la fecha. Bueno, de esta manera quiero dejarles así brevemente esta clase. Espero que se haya comprendido, y le dejo los puntos más esenciales de todo lo que es los procesos de democratización, y dejo en manos de ustedes para que continúen leyendo en el libro, donde van a encontrar toda la información necesaria. Bueno, esta es una manera que hoy tenemos de poder acercarnos a ustedes a los efectos de continuar con el dictado de las clases. Y bueno, tenemos un tiempo muy breve para poder explicarles cada uno de los temas, y cada uno de los docentes le va a ir dando, tenemos un tiempo muy breve para poder desarrollar el tema. Bueno, pero les dejamos los puntos más importantes que requiere la cátedra. Bueno, de esta manera me despido de ustedes, y bueno, y muchas gracias por la atención.